Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Hola, buenos días, ¿cómo están mis queridos, mis amigos, mis hermanos? Un gusto de estar con ustedes para que juntos estudiemos la palabra del Señor. Vamos antes de comenzar, a inclinar el rostro y a tener una palabra de oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Querido buen Dios, que estás en las alturas de los cielos y que también nos has prometido acompañarnos cada vez que abramos tu palabra, queremos rogarte, Señor, que eso sea real, que se haga una realidad en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar en el estudio de lo que tú quieres enseñarnos, que podamos atesorarlo, que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Bendice por favor a mis queridos, a mis amigos, mis hermanos, mi familia que están viendo este video, que lo van a ver luego. Te rogamos, Señor, que tú les des de tu bendición como tú quieres hacerlo. Quédate con nosotros aquí en el estudio, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar el estudio de esta mañana. Hoy vamos a estudiar referente a un capítulo de la Biblia, del libro de Isaías, precisamente. Hace ya un tiempo para atrás, tuve un sueño
Y no lo he comentado mucho porque no quiero parecer místico. Sí lo sabe mi señora y creo que lo comenté con un pastor amigo. Pero lo cierto es que en una noche que estaba durmiendo y allí como a las 3:30 de la mañana me desperté o me despertó una voz que me decía que buscara en mi Biblia Isaías 48. Yo no la tenía ahí a mi derecha donde tenía la mesa de luz, pero como mi esposa se despertó, le digo una voz, me está hablando, mira lo que dice Isaías 48. Así que encendimos la luz y leímos lo que decía Isaías 48. Y desde ese entonces ha estado dando vuelta en mi mente el mensaje que tiene el capítulo 48 del libro de Isaías. Y si bien no lo he predicado anteriormente, simplemente lo analizaba y decía, es un mensaje para mí, es un mensaje privado para mí, porque tal vez me identifico un poco con lo que dice allí ese capítulo o parte de ese capítulo, pero también entendí que es un mensaje que Dios quiere traerle a su iglesia, a su pueblo, todos aquellos que decimos ser pueblo de Dios, que formamos parte de su reino. Yo creo que debemos estudiar este capítulo de Isaías porque tiene una advertencia, tiene una exhortación y tiene un mensaje de liberación, de perdón, ¿no es cierto?, para nosotros como lo tuvo para el Israel de la antigüedad. Así que juntos vamos a estudiar este capítulo 48 del libro de Isaías. Si ustedes tienen Biblia allí, pueden abrir el capítulo 48, o si tienen sus teléfonos, pueden buscar allí o en su computador. En este pasaje de Isaías encontramos entonces, como yo les decía, una triste lamentación y exhortación de Dios que hace a través de su profeta debido a la desobediencia de Israel y el triste fin que les esperaba. Saben, en la mente de Dios nunca está hacernos daños y es por eso que Dios nos advierte, ¿no es cierto?, como le advirtió al pueblo de Israel en ese momento acerca de algo que le iba a suceder por su constante desobediencia, por su constante rebeldía, por buscar, abandonar a Dios y buscar los dioses de los países vecinos allí. Dios tenía grandes propósitos y bendiciones para su pueblo Israel, como lo tiene para nosotros. Y lo único que el Señor le pedía a Israel y que nos pide a nosotros es que prestemos atención a su palabra, a sus mandamientos. Pero lamentablemente ellos, como nosotros hacemos, no obedecemos lo que el Señor nos pide. Y así no logramos alcanzar entonces las bendiciones que el Señor tiene preparada para nosotros y que tenía para el pueblo de Israel. Hoy en día el Evangelio del Señor a través de su palabra nos ofrece a todos los seres humanos una vida de esperanza, una vida de perdón de pecados a través de la fe de Jesucristo. Pero muchos rechazamos, algunos lo hacemos tácitamente y otros implícitamente, ¿no es cierto? Pero el Señor sigue invitándonos, sigue llamándonos. Y entonces allí en el verso 1 del capítulo 48, dice así, oí esto, casa de Jacob, lo que lleváis en nombre de Israel, y salisteis de las entrañas de Judá, lo que juráis por el nombre del Señor, y hacéis mención del Dios de Israel, pero no en verdad ni en justicia. Aquí está la exhortación del Señor. Dice, oí, casa de Jacob, los que lleváis el nombre de Israel. Aquellos que decían ser parte del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dice que saliste de las entrañas de Judá, lo que juráis por el nombre del Señor. Es como que ellos en sus transacciones o en su diario vivir juraban por el nombre de Dios. Te lo juro por Dios, como muchas veces nosotros podemos escuchar, ¿no es cierto? Pero a veces lo hacían sin tener en cuenta lo que estaban diciendo, como a veces lo hacemos nosotros también. Pero dice aquí que hacéis mención del Dios de Israel, es decir, mencionaban mucho el nombre de Dios, como uno hoy puede escuchar, ¿no es cierto? Si uno le pregunta a cualquier persona, uno se para en la calle, en la vereda y le pregunta a alguien, si usted cree en Dios, seguramente le van a decir, sí, yo creo mucho en Dios y le pido mucho a Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la gente. Aquí dice que ellos hacían mención del nombre de Israel, pero dice aquí, no
eran en verdad y en justicia, es decir, no eran sinceros, eran hipócritas en otras palabras. Y ojo que esto se lo estaba diciendo Dios al pueblo de Israel y también es un mensaje para nosotros. Nosotros debemos analizar nuestras vidas, ¿no es cierto? Dice que solo era una fachada de cristiano. Dice, y no se les caía de la boca el mencionar el nombre de Dios, como tampoco se nos cae a nosotros, ¿no es cierto? Dios te bendiga, Dios es aquí, Dios es allá, pero a veces somos un poco hipócritas en nuestra forma de vivir, porque decimos una cosa con los labios, pero en nuestro corazón hay otras cosas, ¿no es cierto? Justamente era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Dios identificó a su pueblo como la casa de Jacob. El nombre de Jacob esencialmente significaba engañador y tramposo. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Que ese era el significado del nombre de Jacob. Y Dios identifica a su pueblo, ¿no es cierto?, con el nombre de Jacob. Es decir que evidentemente eran engañadores y eran tramposos. No eran honestos en su forma de vivir. No eran honestos con Dios, ¿no es cierto? Y dijo que solo llevaban el nombre de Israel, no el carácter de Israel, que significaba gobernado por Dios. Ellos no estaban permitiendo que Dios gobierne sus vidas. ¿Por qué? Porque no hacían caso a las enseñanzas que el Señor le transmitía a través de sus profetas. Una acusación de idolatría, obstinación e hipocresía. Israel había conocido al verdadero Dios, conocían el culto a Dios, pero desechaban sus enseñanzas y ellos confiaban más en sus ídolos secretos confiaban más en los ídolos secretos que tenían que en el propio Dios. Nosotros a veces pronunciamos, vuelvo a decir, mucho nombre de Dios, pero cuando nosotros vivimos nos comportamos de forma diferente. Y puede ser que el Señor en esta mañana también nos esté llamando la atención a nosotros por nuestra idolatría, por nuestra obstinación y por nuestra hipocresía, ¿no es cierto? Confiaban más en sus ídolos secretos. El pueblo de Judá se sentía confiado porque vivía en Jerusalén, la ciudad donde estaba el templo de Dios. Cuidado, hermanos, con esto, porque a veces nosotros nos sentimos seguros porque decimos, yo pertenezco a una iglesia grande, una iglesia que tiene muchas instituciones, creemos tener la verdad, creemos tener profeta, y entonces nos basamos, nos agarramos de eso, pero no estamos viviendo conforme a lo que Dios quiere en su palabra. Tengamos mucho cuidado, porque esto era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Seguridad falsa, dependían de la herencia de la ciudad, del templo, pero esto era una seguridad falsa, ya que no dependían del verdadero Dios. ¿Dependían de qué? De la ciudad, y porque el templo de Dios estaba allí. Y creían que por eso ellos estaban seguros, pero la verdad que no estaban seguros porque habían desobedecido al Dios de Israel, habían desobedecido, no estaban haciendo caso a los profetas, no estaban haciendo caso al mensaje que Dios les estaba dando. ¿Te sientes seguro porque asistes a la iglesia o porque practicas determinados ritos o costumbres o tradiciones o por la institución religiosa a la cual perteneces? ¿Te sientes seguro por eso? Déjame decirte que en esta mañana el Señor me mandó a decir que tu seguridad es falsa porque tú no estás confiando en Él, estás confiando en tus instituciones, estás confiando tal vez en la grandeza que puede tener tu institución, pero no estás confiando en el verdadero Dios, y las instituciones y tus costumbres y tus ritos no pueden salvarte. El único que puede salvarte es el verdadero Dios. Ni la herencia, los edificios, ni las instituciones pueden darnos una relación con Dios, ni pueden salvarnos. Todo eso que nosotros creemos, que a veces que nos agarramos de eso y creemos que eso nos puede salvar, que por solo hecho de pertenecer a cual o determinada iglesia ya estamos salvos, estamos equivocados. Estamos verdaderamente equivocados, y al menos que nosotros reflexionemos en esta advertencia que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, vamos a seguir equivocados y la verdad que no vamos para ningún lado. Cuando el Señor vuelva vamos a decir, pero si nosotros hicimos tal cosa, nosotros pertenecíamos a tal institución, y el Señor va a decir, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad.
porque no hicimos lo que el Señor nos encargó que hiciéramos. Es muy fácil para el ser humano agarrarse de cosas externas y en vez de permitir que el Dios haga una transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones y podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Debemos depender solamente de Él en forma personal con todo nuestro corazón. Dice en el verso 2 así: aunque lleváis el nombre de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, ustedes son solamente cristianos de etiqueta, cristianos de fachada. Puede ser que nosotros pronunciemos el Dios, ¿no es cierto? Que pronunciemos que el Dios de Israel, el Dios de los cielos, es nuestro Dios, pero si no estamos viviendo conforme a lo que el Señor nos pide, estamos siendo cristianos de fachada, de etiqueta solamente. Yo no te estoy acusando, tú sabes cómo vives tu cristianismo, ¿no es cierto? Pero esto es un mensaje que el Señor, que conoce nuestros corazones, nos trae a nosotros esta mañana, primeramente a mí y después a ti. Isaías 48:3 dice: las cosas pasadas desde hace tiempo las declaré, de mi boca salieron y las proclamé, de repente actué y se cumplieron, lo que dice Jehová siempre se cumple. Y en este caso Dios le había dado una profecía al pueblo de Israel, que por su desobediencia, por ir tras de los Baales, por no confiar en él, ellos iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Y esto era una profecía que fue escrita casi 200 años antes de que sucediera esto. Por eso el Señor le dice: yo las cosas se las declaré. Dios nunca hace una cosa oculta. Siempre primero trata de llamarnos la atención. Y nosotros, cuando leemos su palabra, cuando nos arrodillamos, el Espíritu Santo nos habla y nos advierte. Pero nosotros muchas veces no hacemos caso, como le pasaba al pueblo de Israel. Verso 4: por cuanto sé que eres obstinado, dice, tendón de hierro es tu cerviz y de bronce tu frente. Fíjese, dice que la cerviz era un tendón de hierro. Un poco esto es una interpretación mía, quiere decir que no se inclinaban, ¿no es cierto? Que no adoraban a Dios, que su cabeza, dice, era de bronce, cabezas duras, eran orgullosos, altaneros y soberbios. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿O llevamos una doble vida? Cuando vamos a la iglesia, el sábado, el domingo, nos ponemos la fachadita de cristiano, la etiqueta de cristiano y parecemos santos. Pero en la semana, cuando vivimos, cuando nos relacionamos con la gente en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, con nuestros vecinos, nuestra parientes, ¿cómo somos? ¿Cómo somos en realidad? Porque tal vez podemos ocultarle a la gente que nos ven y podemos parecer muy santitos, ¿no es cierto? Pero Dios, que nos ve y que conoce nuestros corazones, a Él no podemos escapar. ¿Cómo es tu vida? ¿Llevas una fachada de cristiano o realmente eres un cristiano verdadero que vives conforme a lo que Dios te pide? Dice aquí que nosotros somos cabeza dura, que somos obstinados, que somos orgullosos, que somos soberbios. Tal vez estás luchando con esto. Y yo te quiero decir que yo no soy santo, yo lucho con muchas de estas cosas. Pero debemos seguir luchando y pedirle a Dios que nos ayude para que podamos salir de esta situación, porque el peor pecado que hay es el orgullo. Eso no le agrada a Dios y es lo que destruye nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de aquellas personas con las quienes nos relacionamos y la vida de la iglesia. A veces podemos ver en las iglesias, en la junta de iglesia, que hay hermanos que realmente no deberían estar allí, ¿no es cierto? Llenos de orgullos y pelean y batallan y realmente deshonran el nombre del Señor. Pero claro, pertenecen a la junta. ¿Por qué? Porque el orgullo, eso está dentro de nosotros y no se ve a simple vista, ¿no es cierto? Sí, a veces podemos condenar a una persona que tiene un pecado público y decimos: no, esa persona no puede estar en la junta de la iglesia, o esa persona no puede ser miembro de iglesia. Pero ¿y el orgullo, que es lo que más ofende a Dios? Que tú no lo ves, pero que Dios lo ve. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Dios dice: tienes que dejar eso. Eso le estaba diciendo: ustedes son cabeza dura, son orgullosos, son altaneros, son soberbios, y eso me desagrada. Dice el verso 5: yo pues te declaré desde hace tiempo, antes de que sucediera, te lo proclamé. No sea que dijeras: mis ídolos los han hecho, mi imagen tallada o fundida me la ha ordenado. Dios le dice: yo soy el Dios que conoce el futuro. Ten en cuenta que yo te lo estoy diciendo para que tú no digas: ah, no, mi ídolo me declaró esto, lo que iba a pasar en el futuro. Dios le estaba diciendo casi 200 años antes de lo que iba a suceder con ellos.
Y yo creo que les venía advirtiendo que si no cambiaban, les iba a suceder eso. Entonces acá el profeta ahora les dice lo que realmente les iba a pasar. Y tal vez, como hacían, ¿no es cierto?, como tenían por costumbre, no hacían caso a lo que Dios les decía a través de sus profetas. Habrán dicho, cautivos nosotros. Babilonia en esa época era un país muy pequeño. Y decían, ¿cómo este país tan pequeño, Babilonia, nos va a llevar cautivos, ¿no es cierto? Pero no se dieron cuenta que Dios les estaba diciendo, en otras palabras, que ese país los iba a llevar cautivos porque ese país iba a crecer, iba a vencer a Egipto, iba a ser una nación fuerte, grande y que los iba a llevar cautivos. Y eso sucedió. Verso 6, lo has oído, míralo todo, y vosotros no lo declararéis. Desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que tú no conocías. A veces nosotros creemos que sabemos todo, ¿no es cierto? Creemos que ya conocemos todas las profecías, que conocemos la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis, que tenemos nuestros profetas, que ya no necesitamos más. ¿No es cierto que a veces nos pasa eso? En nuestro orgullo nosotros creemos que sabemos todo y que sabemos más que las otras denominaciones. Pero tú llamas herejes y jesuitas y blasfemos a lo que te tratan de mostrar lo que Dios dice en la palabra de Dios. Y tú te agarras de tus tradiciones, te agarras de lo que ya aprendiste y dices, yo no necesito saber eso. Yo necesito que me enseñen cosas, comida sólida, como dicen muchos. Quiero alimento sólido, quiero profecía, quiero que me hablen de la ley dominical, de cuándo va a suceder, de cuándo va a venir Cristo. Pero cuando aparecen profetas o pastores que te hablan del amor de Cristo, del perdón de Cristo, tú lo llamas hereje, tú lo llamas blasfemos, tú lo llamas jesuita, gracia barata. Tú llamas todo eso, o sea, tú te aferras a tus tradiciones y tú crees en la verdad y dices, yo no necesito nada. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. Por eso Dios les llama la atención. Dice, son cosas que tú no conoces, cosas que ahora se te están revelando. La luz del cristiano tiene que ir en aumento como la luz de la aurora, dice la palabra de Dios. Nosotros no nos podemos estancar y creer que ya tenemos toda la verdad y que solamente nosotros somos dueños de esa verdad y que no hay nada nuevo. No, el Señor acá dice que la luz del cristiano tiene que ser como la luz de la aurora. Así que no te aferres a tus tradiciones, a tus ritos, a lo que tú crees que es únicamente la verdad. Porque Dios puede levantar, y ahora vamos a ver que aquí levantó a un rey pagano. Dios puede levantar personas que no pertenecen aún a tu denominación para traerte verdades que Dios está revelando a su pueblo. Tú estás entendiendo eso, porque tú lees lo que dice la Biblia y tal vez te entra por un oído y te sale por el otro y no estás haciendo caso a lo que Dios te quiere hablar. Isaías 47 dice, ahora han sido creadas y no hace tiempo, y antes de hoy no las habías oído, porque para que no digas, he aquí, yo las conocía. Tu orgullo te engaña, como Vicente decía. Tú no puedes decir, no, yo ya lo sé todo. No dejes que tu orgullo te engañe. Siempre hay más revelación. Cada vez que tú escudriñas las escrituras puedes encontrar más revelación y sobre todo si tú vas de rodillas y clamas a Dios por el Espíritu Santo para que te revele, para que te dé un espíritu de revelación. Dios puede revelarte cosas a ti o lo puede hacer a través de un profeta, a través de un pastor de otra denominación que tú a veces consideras, no, ¿cómo puede ser que de otra denominación me vengan a enseñar a mí? Yo lo sé todo, mi iglesia lo sabe todo, nosotros conocemos de profecía, nosotros conocemos de todo y somos suficientes. Isaías 48:8 dice, si nunca la habías oído ni nunca la habías conocido, ciertamente no se abrió ante tu oído, porque sabías que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre de tu madre. Nosotros por naturaleza somos rebeldes, eso dice la palabra de Dios. Desde que fuimos formados en el vientre de nuestra mamá, somos rebeldes por naturaleza. Pero dice, ciertamente tus oídos estaban cerrados hasta ahora, por eso no las había escuchado. ¿Por qué? Porque la luz que los cristianos recibimos tiene que ir en aumento. Tal vez una verdad que tú no la recibiste hace unos años para atrás, Dios te la quiere revelar ahora. Por eso dice, no te la revelé antes, pero te la estoy revelando ahora. ¿Estás entendiendo lo que la palabra de Dios nos quiere decir a ti y a mí en esta mañana? Isaías 48:9 dice, por amor a mi nombre contengo mi ira
y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Mira lo que está diciendo aquí en el verso 8. Que Dios estaba reprimiendo el castigo, ¿no es cierto? Dios siempre primero nos llama la atención, como hizo con el pueblo de Israel. Le dijo 200 años antes, le venía diciendo que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, que dejaran sus ritos, sus costumbres, que dejaran los ídolos. Pero el pueblo no hizo caso. Dios nos está diciendo a nosotros que Él no nos quiere castigar. Él es amor, ¿no es cierto? El castigo, la maldad para nosotros no está en Él, pero Él siempre nos está llamando la atención. Dice aquí, por amor a mi nombre contengo mi ira y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Pero presta atención a lo que te quiero decir. El nombre, dice, por amor a mi nombre, el nombre sabemos que significa el carácter, ¿no es cierto? En la Biblia. El carácter de Dios es amor. Y Él dice, por amor a mi carácter, que yo soy todo amor, todo misericordia, no te estoy destruyendo. Te estoy llamando la atención, no te voy a destruir, pero quiero que prestes atención, porque es para tu beneficio y para mi beneficio que el Señor nos llama la atención, que quiere guiarnos por el camino correcto. No había nada en las acciones y actitudes y logros de Israel que obligaran a Dios a amarlo más. No había nada, era solamente por amor de su nombre, por su carácter, que es amor, ¿no es cierto? Solamente por eso dice que Él retenía su ira para no castigarlos, pero por amor de su nombre, para mostrar quién es Él, porque nos ama y por su naturaleza misericordiosa. Todo lo que nosotros recibimos no es porque lo que merezcamos, es simplemente por el amor infinito que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Si estamos recibiendo bendiciones en este momento, no es porque tú te la mereces, no es porque yo me la merezco, es por el amor infinito del Señor. Si hoy nos está llamando la atención, es porque nos ama. Es como un papá que quiere reprender a su hijo, así Dios trata con cada uno de nosotros. Dios no nos salva porque seamos buenos. A veces en nuestro orgullo creemos que somos meritorios de su amor, pero no es por nuestra bondad, es por su bondad. No son tus títulos, no es tu conocimiento, no es lo que sabes de profecía, no es porque tus abuelos o bisabuelos fueron fundadores de iglesia, no es por el régimen alimenticio, no es por lo que viste, no es por la música que escuchas, no son tus escuelas, las universidades, los hospitales que tiene la iglesia. No es por eso que Dios te bendice, es por su amor. No es por lo que tienes, a Dios no le interesa lo que tú tienes. Si tú tienes bienes materiales, si tu iglesia tiene grandes instituciones, a Dios no le interesa. Eso no cambia el carácter de Dios. Dios es amor y Dios te bendice por su misericordia. Y Él quiere conducirte a ti, a tu iglesia, como quiere conducir a la otra denominación, tal vez aquella que tú hablas en forma despectiva. Dios ama también a esos cristianos, porque Él nos ama a todos. Él conoce nuestros corazones y cuando Él venga dice que va a haber un solo rebaño y un solo pastor. ¿Has entendido eso, no es cierto? Que va a haber un solo rebaño y un solo pastor. No es tu iglesia la que se va a salvar. Es un pueblo de Dios que está metido en todas las iglesias. No es que los seres humanos tienen que venir a tu iglesia para salvarse. No, tienen que venir a Cristo porque Cristo es el que salva, no es tu iglesia la que salva. ¿Me estás entendiendo eso? Verso 10 dice, he aquí te he purificado, pero no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Tú te preguntas a veces por qué un Dios amoroso permite que sus hijos pasen, atraviesen pruebas. Aquí en el versículo está. Que Dios te prueba porque quiere sacar algo bueno de ti. Eso lo estuvimos viendo en la escuela sabática, ¿no es cierto? En los estudios anteriores, en los estudios bíblicos que tuvimos, que nosotros pasamos por un crisol, pasamos por prueba porque Dios permite eso para que nosotros maduremos espiritualmente, para que a través de la purificación podamos reflejar el carácter de Cristo, el carácter de Dios que fue manifestado a través de Cristo cuando vino a esta tierra. ¿Qué clase de adversidad tú estás atravesando en este día? Si tú estás atravesando una prueba en este día, ten en cuenta lo que dice aquí, que Dios quiere probarte porque quiere sacar algo bueno de ti. Dios, tu papá, como mi papá, cuando nos reprende o cuando permite que las pruebas vienen, es porque quiere nuestro bien. No es porque Él no te ama, no es porque Él te esté castigando, no es porque Él se haya ido de tu vida. Él te está tal vez dejando que pase por una prueba porque quiere sacar algo bueno de ti. Hay algo en ti que Él quiere sacarlo a flote.
¿no es cierto? Tú tienes que agarrarte de su mano y pedir fortaleza para atravesar la prueba que estás atravesando. Yo soy tu creador y he creado lo que existe, dice allí en el verso 11. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria? Pues no la daré a otro, la gloria es para Dios. ¿Cómo dice voy a permitir? Dice, por amor a mi nombre, yo los voy a salvar. Es decir, acá, si bien les estaba diciendo lo que les iba a pasar, pero también en la profecía estaba diciendo que Dios los iba a rescatar porque Él los amaba. Dios iba a permitir que pasaran por una prueba un poco extensa, ¿no es cierto? 70 años estuvieron cautivos en Babilonia, pero ellos tenían que aprender que el verdadero Dios, el Dios creador, el Dios que los amaba, el Dios que los quería conducir, el Dios que los quería bendecir era solamente uno, que no eran los ídolos, los cuales adoraban las naciones vecinas. Yo soy el Eterno, dice ahí en el verso 12. Óyeme, Jacob, Israel, a quien llamé. Yo soy el primero y también soy el último. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el Eterno. Yo soy el que siempre existí. No son los ídolos. Los ídolos los formaron los hombres de metal, de yeso, de madera, ¿no es cierto? Pero Dios era el Dios verdadero y les estaba diciendo eso. Yo soy vuestro Dios, yo soy el Dios eterno, yo soy el que creó los cielos, la tierra, el que los creé a ustedes. Pero a veces los seres humanos no entendemos. Nos aferramos a otras cosas, ¿no es cierto? Y sin darnos cuenta hacemos ídolos de esas cosas, ¿no es cierto? Porque los estamos poniendo antes que Dios. Y a veces son cosas buenas. Y esto ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser el estudio, son cosas buenas. Pero a veces ponemos eso en primer lugar y estamos haciendo un ídolo de eso porque estamos dejando a Dios de lado para agarrarnos de esto. Dios habla de su poder creador. Aquí en el verso 13 dice, ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo comparecen junto ante mí. Yo soy el creador de todo lo que existe. Yo soy el eterno y yo soy el creador. Dios confirma aquí en el verso 14, dice, congregaos todos vosotros y escuchad. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas? ¿Tus ídolos declararon estas cosas? Dice el Señor. No, yo las declaré. El Señor lo ama y Él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, de aquel rey que yo te decía, un rey pagano, de Ciro. Él está hablando acá de Ciro. Y hay otros versos que ahora lo vamos a leer, donde Dios está declarando que Dios había escogido a un rey pagano para hacer su voluntad. Aparentemente no había nadie de su pueblo que quisiera hacer su voluntad. Aparentemente no, que Dios tuvo que buscar a un rey que no creía en él, aparentemente, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros juzgamos por la apariencia y no conocemos el corazón de las personas, pero Dios conoce, ¿no es cierto? Entonces Dios había escogido a un rey pagano para liberar a su pueblo. Ya les estaba hablando de la liberación que iba a ocurrir. Aquel a quien Jehová amó se refería a Ciro. Esto es sin duda esto estremeció al pueblo, porque ellos habrán pensado, ¿cómo puede ser que un rey pagano, que Dios escoge a un rey pagano para que nos libere? Y a veces nosotros pensamos lo mismo. ¿Cómo puede ser que Dios esté escogiendo a un pastor que no es de mi iglesia? No pertenece a mi denominación, no guarda los mandamientos como yo los guardo, no come puro como yo como, no escucha la música como yo escucho, no viste como yo visto. ¿Cómo puede ser que Dios esté eligiendo a un pastor que no sea de mi denominación? Y no estudió en mi escuela. Y no estudió en mi escuela, en la Universidad de Harvard de Michigan. Esto sin duda, como yo les decía, estremeció a la audiencia. Estremeció al pueblo cuando escuchaban decirle al profeta que Dios había escogido un rey pagano para que los liberara. ¿Cómo podía el Señor amar a un rey pagano y enemigos? Yo creo que ellos se preguntaban eso. ¿Cómo puede ser que Dios ame a un rey pagano? ¿Sabes una cosa? Dios ama a todo el mundo. No importa que tú te consideres mejor que el otro, Dios es el que conoce el corazón y el amor de Dios y los brazos de Dios se extienden para todos los seres creados. No es por lo que tú hagas que Dios te quiere más, que Dios te va a salvar. Si Él te ama más, que no te ama más, Él ama a todos por igual.
Tú puedes pensar que Él te ama más a vos que a otras personas, pero Dios nos ama a todos por igual. Y vuelvo a decirte, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más o deje de amarte. Dios nos ama a todos y la misericordia está extendida para todos. Tenemos que entenderlo a eso, hermano, de una vez por todas. Porque a veces nosotros hacemos casta y creemos que si no vienen a mi iglesia no se van a salvar, que Dios no los ama, que son perdidos, que son mundanos. Y nosotros nos ponemos la etiqueta de cristianos acá y nos creemos mejores que aquellas personas. Quiero decirte que ante Dios somos iguales. Aquel que se droga, aquella que es prostituta, aquel que es un robón, somos iguales ante Dios. Todos tenemos las mismas posibilidades, porque puede ser que tú no robes, que tú no adulteres, que tú vayas todos los sábados o domingos a tu iglesia, que cargues tu Biblia, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu orgullo? Dios lo que más detesta es el orgullo, porque el orgullo es lo que trae todos los problemas en la familia, en la iglesia y en la sociedad. El orgullo y el egoísmo del ser humano. Pero a veces vuelvo a decirte, como decía al principio, a veces vamos a la iglesia, llevamos una vida que aparentemente parece una vida santa, pero nuestros corazones, nuestras vidas están podridas realmente. Pero Dios conoce todo eso. Vuelvo a decirte, podemos engañar tal vez a los hermanos de iglesia. Podemos parecer allí como santitos, pero Dios que conoce nuestros corazones, a Él no escapamos. Y Dios no quiere dejarte así. Dios quiere transformarte a ti como me quiere transformar a mí. Isaías 48:15 dice, yo he hablado en verdad, lo he llamado y lo he traído y su camino prosperará. Sigue hablando acá del rey Ciro. Y si ustedes quieren más información, en Esdras capítulo 1, versos 1 y 2 pueden encontrar allí cuando se cumple la profecía, ¿no es cierto?, del profeta. Y también está en Segunda de Crónica capítulo 36, versos 22 y 23. Allí está el decreto de Ciro, ¿no es cierto?, cuando el pueblo de Israel es liberado de Babilonia, cuando Él llega y destruye Babilonia o se apodera de aquel reino, ¿no es cierto? Y entonces en su decreto manda que, dice allí, ustedes pues lo pueden leer, ¿no es cierto? Que Dios le había ordenado hacer eso. Es decir, que cumplió lo que el profeta había dicho 200 años antes, casi 200 años antes. Ahora Ciro, aquel que Dios había escogido, aquel rey pagano, estaba cumpliendo lo que el Señor había dicho. Increíble, ¿no? Casi 200 años antes Dios había predicho esto. Isaías 48:16 dice, acercaos a mí y escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y el Espíritu. Dice aquí que, dice Dios primero, ¿no es cierto?, en el comienzo del versículo, que Él no hace ninguna cosa en oculto, en secreto, sino que todas las revela sobre todo a sus hijos, aquellos que creen en Él, ¿no es cierto? Y Él dice, yo no he hablado en secreto, yo lo estoy revelando. Entonces ahí aquí una parte del versículo dice, y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Muchos atribuyen esto que el mismo Ciro estaba diciendo esto, reafirmando que Dios es quien lo sostenía, que Dios lo había enviado, y otros dicen que es Dios, ¿no es cierto?, que va a obrar a través de Ciro. Y las dos cosas están bien, porque es Dios quien obra a través de Ciro, esa es la verdad, ¿no es cierto? Dice en el verso 17, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio y que te conduce por el camino en que debes andar. Acá dice el Señor en el verso 17, ¿no es cierto? Le estaba diciendo al pueblo de Israel que quería ser su guía, ¿no es cierto? Quería guiarlo para su felicidad. Y Él nos está diciendo a nosotros, déjame que yo te guíe, porque yo conozco el fin desde el principio. Permíteme que yo te tome de la mano y te pueda llevar por el camino de la vida, para que tú puedas encontrar la felicidad que estás buscando. El pueblo de Dios aquí en el pasado se rehusó a permitir que Dios los guiara. Dios lo quería guiar a través de sus profetas, a través de sus palabras, ¿no es cierto? Y hoy Dios sigue intentando lo mismo. Él quiere guiarnos, quiere llevarnos a la felicidad, quiere bendecirnos, pero no nos puede obligar. El Señor nos pide permiso para guiarnos, para tomarnos de la mano y llevarnos. Permítele que Dios te guíe, que Dios guíe a tu familia, que Dios guíe a tus hijos y verás cómo la vida es diferente guiado por Dios.
Dice el verso 18, si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como el río y tu justicia como las ondas del mar. Si tan solo hubieses prestado atención. Dios nos está diciendo eso, hermano, en esta mañana. Por favor, préstame atención a lo que te estoy diciendo. Esto que yo estoy leyendo está en la palabra de Dios, no lo inventé yo, hermano. Dios te está diciendo en esta mañana, si tan solo escucharas mi palabra para que yo pueda guiar tu vida, para que tú puedas aprender y de esa manera tú puedas ser bendecido como quiero bendecirte. Dice, tendrías paz fluida y abundante y vivificante como un río, le dice en otras palabras. Si tan solo hubieses escuchado, Dios quiere traernos paz, quiere traernos prosperidad en todas las áreas de la vida. Pero dice, si tú tan solo escucharas, si tú tan solo atendieras y hicieras caso a lo que te estoy hablando, tu vida, dice, va a ser diferente. Habla también de la paz aquí, ¿no es cierto? Tendrías paz fluida y abundante y vivificante como la de un río. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Dios se había prometido consuelo y paz a Israel, era lo que quería darle y es lo que nos quiere dar a nosotros. De los capítulos 40 al 60, ¿no es cierto?, del libro de Isaías, Dios viene diciéndole lo mismo, que Él quiere darle paz y prosperidad, que tiene planes determinados, quiere bendecirlo. Él tenía un propósito para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? El propósito habían sido escogidos por Dios, pero no para enorgullecerse, se dice, para no ensalzarse ellos mismos. El propósito de Dios era para que fueran ejemplo para las naciones vecinas, que ellos pudieran mostrar al Dios de amor a las ciudades vecinas, a los pueblos vecinos. Y es lo que quiere para nosotros, que nosotros nos ha escogido, nosotros decimos, nosotros somos pueblo adquirido, pueblo escogido por Dios, ¿no es cierto que decimos eso? Y se nos llena la boca diciendo que somos adquiridos, que somos especiales, ¿no es cierto? Pero hay un propósito, el propósito es mostrar el amor de Dios, presentar al Dios que presenta la Biblia, no el que presenta tu institución o tus costumbres o tus tradiciones, es el Dios que presenta, el Dios de amor, el Dios de salvación que presenta la palabra de Dios. Ese es el Dios que tienes que presentar. Como un Padre amoroso, Dios nos enseña y dirige, os quiere hacerlo. Debemos escucharlo, porque de esa manera recibiremos la paz y la justicia de la que habla este versículo. Cuando nos negamos a prestar atención a los mandatos de Dios, elegimos, o esto significa ausencia de paz y ausencia de justicia. Dice, si tú me escuchas vas a tener paz y justicia. Disculpen. Verso 20 dice, salí de Babilonia, oí de los caldeos, con voz de júbilo anunciad, proclamad esto, publicad hasta los confines de la tierra y decid, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Miren lo que está diciendo Dios en el verso 20. Salgan de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Nosotros sabemos, y por lo menos nosotros, la iglesia nuestra, cree que Babilonia significa confusión, ¿no es cierto? Que debemos salir de la confusión. Eso es lo que muchas veces nosotros predicamos, ¿no es cierto? Que debemos salir de las ciudades, porque Babilonia significa esto, confusión, ciudades confusas. Pero Dios nos está diciendo a nosotros, salgan de la confusión. Y a veces la confusión puede estar dentro de tu misma iglesia. ¿Sabías eso? No significa estar en el mundo. A veces tú estás más confundido dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Y yo lo puedo ver muchas veces en las redes sociales. ¿Por qué? Porque veo lo que ustedes postean allí. Pareciera que nuestra salvación es por obras. Que si guardamos los mandamientos, que si comemos vegetales, que si nos vestimos así, que si escuchamos esta música, Dios nos salva y si no estamos perdidos. ¿Qué estás predicando, hermano? Eso no es lo que la Biblia está enseñando. No es lo que Dios quiere enseñarnos. No es lo que Cristo vino a enseñar. Eso tal vez es lo que te enseñó tu iglesia, pero no es lo que Cristo quiere enseñarte. No es lo que Cristo quiere que tú prediques. Por eso está diciendo, salgan de Babilonia. Dejen la confusión, vengan a mi verdad. ¿Y dónde está la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro. No hay otro medio. Vengan a mí, dice el Señor. Salgan de la confusión.
Y dice más, huid de los caldeos, dice, y con voz de júbilo, dice, con voz de alegría, anuncien la liberación, anuncien el perdón de pecado, anuncien la salvación que tenemos en Cristo Jesús, que es un regalo, no es algo que nosotros merecemos, no es algo que nosotros debemos conseguir por nuestro esfuerzo, es un regalo. Acá está diciendo, salgan de la confusión y anuncien esto. Eso es lo que el Señor nos manda a predicar. La salvación no es por obra, es por gracia. Es un regalo de Dios que está preparado. Un regalo que Dios te ofrece a ti, que me lo ofrece a mí, que se lo ofrece a todo el mundo. Solamente tenemos que decirle a la gente que ese regalo es gratuito. Que no es que tiene que llevar una vida santa para poder agarrar ese regalo. Tú tienes que agarrar ese regalo de la salvación. Y si tú caminas guiado por el Espíritu Santo, como la palabra dice, Dios te irá transformando en el camino. Pero tú no tienes que ser perfecto para ir y recibir el regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo todo el esfuerzo, ya pagó por nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer para lograr la salvación. No hay nada, hermano, nada. El mundo entero debería saber cuán grande y misericordioso es Dios, quien nos regala la salvación. El mundo entero debe saber esto. Él está esperando que nosotros salgamos a predicar eso. El mundo entero debe saber del regalo de la salvación. Debe saber de que hay un Dios misericordioso, no un Dios castigador, como nos han enseñado. Nos han enseñado que Dios está mirando, esperando que nos equivoquemos para castigarnos. Y ese no es el Dios que enseña la Biblia. El Dios que enseña la Biblia es un Dios perdonador, un Dios que envió a su único Hijo para que muriera por nuestros errores, por nuestros pecados, para salvarnos. Y eso es lo que tú tienes que predicarle a la gente. Deja de predicarle de tu iglesia, de tus profetas, de la ley dominical. Eso no es evangelio. Dice, con alegría anunciad, proclamad. ¿Por qué entonces estamos con caras agrias, con caras largas cuando vamos a la iglesia? No estoy hablando de todas las iglesias, estoy hablando de algunas que he ido y que realmente cuando llego allí me dan a irme. Porque están con una cara larga, como cara de vaca, como enojado, cuando debemos estar alegre porque hemos sido salvos en Cristo Jesús. No, a veces estamos con esa cara porque estamos tratando de forzarnos, de guardar esto, de guardar lo otro, porque queremos lograr la salvación. Y como no podemos lograrlo, entonces andamos con cara triste, con cara larga, con cara amargada. Cuando dice acá que tú tienes que estar alegre, ¿por qué? Porque la salvación ya la ganó Cristo Jesús para ti y para mí. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y no solamente lo dice aquí en el libro de Isaías, sino que te podría mencionar un montón de pasajes donde Dios dice que la salvación es un regalo y que tú tienes que vivir con alegría porque Dios ya te salvó y te tienes que con alegría comunicar, ¿no es cierto?, ese mensaje de salvación. ¿Qué lo tiene a usted cautivo? ¿Por qué está con la cara larga? Usted está en cautividad todavía. Usted no ha entendido el proceso de la salvación. Y usted se siente perdido más allá de que hace cosas porque no puede lograr todo lo que usted cree que tiene que hacer para lograr la salvación. Y eso te tiene cautivo, no te tiene libre. No te permite alabar al Señor con libertad. Por eso el Señor dice, deben venir con alegría a mi templo, a mi santuario, y deben comunicar mis verdades con alegría. El Señor te llama hoy para que te liberes. Me ha llamado a mí, te llama a ti. Libérate. Porque el Señor ya te libertó. Ya pagó por tus pecados. Tú solo tienes que aceptar el regalo de la salvación y dejar que el Espíritu Santo te guíe. Que Él conduzca tu vida. Y eso viene como, ya lo hemos dicho también, viene como una relación íntima con el Señor Jesús. Tú tienes que relacionarte con un corazón sincero. Y si estás teniendo orgullo, envidia, sientes cosas así, tienes que dejar de lado. Si no puedes hacerlo, clama al Señor. Clama al Señor, proclama al Señor, para que Él te ayude a dejar eso. Para que tú seas un cristiano no de fachada, sino un cristiano verdadero como Él quiere. Si tú eres libre, si tú experimentas la salvación, entonces sentirás el deseo de gritar de alegría, de levantar tus manos
porque nos han enseñado hasta eso, que no podemos levantar la mano, que eso es como pecado, que eso lo practican otras iglesias. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacamos eso? Eso no está en la Biblia, eso está en las tradiciones nuestras, en las costumbres que traemos de nuestros países. Versículo 21 dice, no padecieron sed cuando Él los condujo por el desierto. Hizo que brotara agua de la roca para ellos. Partió la peña y las aguas corrieron, brotaron de allí. Acuérdate dónde tú estabas y cómo el Señor te trajo. Tú que ya conoces al Señor. Acuérdate, dice. El Señor hizo cosas imposibles para ti. No te olvides de esto. El Señor es tu proveedor. Él condujo al pueblo, ¿no es cierto?, en el desierto. Les proveyó de alimento, les dio agua. Y lo ha hecho con nosotros también. A mí no me ha faltado la bendición de que he conocido al Señor. Nunca hemos pasado necesidad. El Señor ha sido fiel en cumplir sus promesas, su palabra. Y yo sé que en tu vida también. Y eso es lo que tú tienes que compartir con las personas. De cuán bueno y misericordioso es nuestro Dios. El Señor dice, los condujo, ¿no es cierto?, por el desierto y les hizo salir agua de la roca. Aquello que era imposible, para Dios era posible. Él es quien cubre todas tus necesidades. Él es el Dios de lo imposible. Acuérdate de eso y comunica eso. Comunica eso con las personas que te rodean, que te encuentran. Lo bueno y bondadoso que es tu Dios. Dice en el verso 22, no hay paz para los malvados, dice el Señor. Los malvados son aquellos que no quieren escuchar la palabra del Señor. Y vuelvo a decirte, tú puedes estar en la iglesia, pero tal vez puedes ser uno de estos malvados que el Señor habla. Porque tal vez tú escuchas lo que quieres y retienes lo que quieres, ¿no es cierto? Pero acá el Señor dice, aquellos que escuchan mi palabra y no obedecen, esos son los malvados. Y dice acá, no hay paz para los malvados, no hay paz para los desobedientes, no hay paz para aquellos que por su orgullo piensan que ya lo saben todo. Libérate del orgullo, libérate del egoísmo, porque eso le ofende al Señor y eso no permite que tú puedas crecer como el Señor quiere que crezcas. Mucha gente demanda bendiciones de Dios, pero no quiere dejar su pecado, su orgullo y su egoísmo, y que esto es lo que más daña tu relación con Dios. No se arrepienten ni confían en Él, porque escuchan muchas personas, muchos predicadores que le hablan de lo mismo, pero a veces no los escuchan porque no pertenecen a su denominación o porque ya tienen tan arraigadas sus costumbres, sus ritos, sus cosas que dicen, no, este no va a venir a enseñarme cosas nuevas. Yo ya lo sé todo. Y tu orgullo no permite que tú crezcas. Cuando el Señor está diciéndote aquí que tú tienes que prestar atención porque hay cosas nuevas que el Señor quiere revelarte. Tú ya no lo sabes todo, tu iglesia no lo sabe todo. El que lo sabe todo es nuestro Dios y dice que la luz del cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento. Así que permite, abre tus oídos, sé sensible a la voz del Espíritu, a la voz del Señor. Estoy terminando. Si usted desea la paz verdadera, busque primero al Señor. Dice que el Señor quería darle paz y bienestar al pueblo de Israel. El Señor quiere darte paz y bienestar a ti y a tu familia. Pero tú debes buscar al Señor con un corazón sincero. Esa es la invitación, ese es el mensaje que tiene acá el capítulo 48 del libro de Isaías. Fue un mensaje para mí y yo sé que es un mensaje para ti porque Dios me lo puso en el corazón y he tenido muchas luchas esta semana para no presentarlo. Así que mi hermano, mi amigo, mi familia, presta atención al mensaje que el Señor te presentó en esta mañana. Te presentó a mí, a ti y me lo ha presentado a mí. Mi deseo es que Dios te bendiga grandemente, que pueda cumplir los propósitos que Él tiene para tu vida, la vida de tu familia, la vida de tu comunidad, la vida de tu iglesia. Que Dios pueda cumplir eso, que tú permitas que Dios pueda cumplir sus propósitos. Es mi deseo y oración. Inclina tu rostro, quiero orar contigo. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Gracias que aunque a veces, Señor, nos puede parecer un poquito duro, tú nos amas y por eso llama nuestra atención, a veces con cosas que vuelvo a decir, tal vez nos pueden parecer ofensivas o duras, pero es tu palabra, es tu verdad, tú nos conoces a cada uno
Tú quieres trabajar con cada corazón, con cada uno de nosotros, quieres transformarnos, quieres acercarnos en ti, quieres que entendamos que solamente en ti podemos encontrar la salvación, que tú eres el único creador, el único sustentador de cada uno de nosotros, de nuestra familia, Señor. Danos tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender, para que tengamos un espíritu, un corazón dócil al mensaje de tu palabra. Por favor, bendice a mis hermanos, a mis queridos, a mis amigos que hoy están viendo este video, que lo van a ver luego. Bendícelos, Padre, dándole entendimiento, dándole una revelación, un espíritu de revelación. Y quédate con nosotros aquí en el estudio, sigue acompañándonos en la segunda programación que tenemos preparada. Pedimos esta bendición en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Oh, sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad.